Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy en uno de los primeros webinars que vamos a realizar para promover la vacunación contra el virus del papiloma humano. Justamente lo hemos titulado Romper el estigma para cuidar la salud, vacunación VPH, dado que es una vacuna que lamentablemente ha sufrido una reducción en sus coberturas en los últimos 10 años luego de un antecedente que se ha aclarado hasta la saciedad por la ciencia en Carmen de Bolívar y que nos tiene hoy lamentablemente con coberturas por debajo de lo necesario para poder salvar vidas, que finalmente es el objetivo de la vacunación. Por eso tenemos hoy dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a Natalia Carvajal Alarcón. Ella es profesional en mercadeo y ella es sobreviviente del virus del papiloma humano. Fue diagnosticada hace 10 años. Bienvenida, Natalia, muchísimas gracias por acompañarme. A ustedes, gracias por la invitación. Y de este lado tenemos a una autoridad científica en este tema, un gran aliado de la Secretaría Estatal de Salud y de la lucha contra el cáncer, el doctor Carlos Castro, que es director médico científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, es oncólogo clínico y hematólogo de la British Columbia University de Vancouver, más de 30 años de experiencia en oncología clínica, docente de las principales universidades del país, es director del Instituto Nacional de Cancerología, no sabía que había sido el viceministro de Salud de Colombia. Sí, sí, no sabía que había tenido que también cumplir su servicio y bueno, y una de las personas que más sabe de cáncer de cervix en el país. Vamos a comenzar un poco hablando de la dimensión humana de la vacunación y en este caso de la enfermedad, de las enfermedades que podrían ser prevenidas gracias a la vacunación. Y esto es importante porque probablemente, y ahorita seguramente el doctor Castro nos lo va a decir, existen muy pocas estrategias en salud pública que sean tan efectivas como la vacunación. Pero esta vacuna es una vacuna muy especial porque previene una enfermedad terrible que es el cáncer de cuello uterino, entre otras consecuencias de la infección por el virus, y que tiene unas consecuencias humanas importantes, además de ser una de las principales causas de muerte en mujeres en el mundo y en el país, y creo que la segunda, ¿no? La segunda, tercera causa de muerte por cáncer en el país. Entonces vamos a comenzar con Natalia. Natalia, si quieres contarnos un poco tu experiencia personal con esta enfermedad, cuándo fuiste diagnosticada, eh, pues las buenas noticias de que creo que ya después de 10 años que superaste esta enfermedad y cómo fue tu experiencia en general, lo que nos quieras contar. Bueno, fui diagnosticada hace 10 años. Inicié, digamos que las primeras alarmas fueron sangrados con las relaciones, también sangrados abundantes cuando llegaba pues el periodo. eh, y digamos que comenzamos como a revisar citologías con el ginecólogo, pero no encontró nada. Decía, no, no hay nada. Cambiamos el método anticonceptivo. Él me coloca un dispositivo intrauterino que libera progestágeno y exacerba el tumor. Era un tumor endocervical, por eso pues no se habían dado cuenta, todavía no había hecho pues tanto daño en cervix, pero es un diagnóstico de un cáncer de cervix. Cuando él se da cuenta, pues ya el tumor estaba un poco grande y pues obviamente retira dispositivo, me envía a oncología y ahí comienza la carrera por la vida. Inicialmente me dicen no te podemos operar, no es posible hacer una cirugía pues por el tamaño del tumor y pues por el tipo de células que habían. Entonces me remiten a radioterapia y a quimioterapia. Yo busco un segundo diagnóstico y ese segundo diagnóstico, pues esos oncólogos me conocían, trabajo en el área de la salud, y me dicen, podemos hacer una cirugía, no es el protocolo, pero lo vamos a hacer, porque lo que se busca con la radio y con la quimio es
es alargarte un poquito la vida. Queremos que vivas un poco más, pero nosotros no te queremos 1 año ni 2 años, te queremos para toda la vida. Entonces ahí comienza esa gran carrera. Soy operada, me hacen histerectomía, retiran ganglios, los ganglios salen positivos, y aún operada cuando llego donde mi oncólogo clínico me dice, independiente de que estés operada, como hay ganglios positivos, en este momento hablamos de, no sé, 4 o 6 meses de vida. ¿Qué motivos tienes para vivir? Wow. Y dice, ¿no? Tengo hijos. En ese momento estaba casada, mi mamá, todo mi núcleo familiar, obviamente, que es mucho más difícil para ellos un diagnóstico de cáncer porque finalmente uno está aturdido con la noticia y actuando rápido porque quiero vivir, pero ellos están pensando, obviamente, qué está pasando con ella, con la paciente. Y pues es sinónimo de cáncer. Siempre el cáncer va a ser peor, sinónimo de muerte. Salgo de mi proceso quirúrgico, me recupero después de 1 mes, inflamación, morados, dolor terrible, dosis de morfina altísimas, hospitalización, sonda durante 2 semanas, y comienzo mi protocolo de quimioterapia. ¿Tiempo estuviste en quimio? Fueron 5 semanas, 1 semana. Y durante esas 5 semanas estaba con radioterapia todos los días, de lunes a sábado, sin falta. En la tercera quimio, bueno, ya los síntomas son muchísimo más severos, obviamente, de vómitos, de diarrea, de deshidratación, de estado de ánimo también muy bajo. Y la radioterapia también comenzó a hacer pues su efecto. Ya después de la radioterapia no podía caminar, me dolían los miembros inferiores, me quemé muchísimo, muchísimo, ¿Qué edad tenías cuando todo esto pasó? 33 años. Y finaliza el protocolo, tenía 27 radioterapias y me dicen, hay cáncer todavía. Tenemos que iniciar un nuevo protocolo y tenemos que hacer más radioterapia y más radioterapia de muchísimo más tiempo. Entonces fue un periodo de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de desilusión, de pelearme con Dios, porque yo sí soy tu hija buena, no le hago daño a nadie, una buena mamá, una buena esposa, una buena hija, una buena trabajadora. Entonces son muchas cosas las que se generan, además de todo lo que hay en la familia, ¿no? ¿En qué momento comenzaron a mejorar las cosas? Realmente, cuando finalizó el protocolo, pues, El segundo. no, o sea, fue muy duro. Realmente, anímicamente y físicamente, cada vez era peor, ¿no? Pues si yo le digo cuándo comencé a mejorar, como 6 meses después de haber terminado todo el protocolo, porque durante el proceso y después del proceso cada vez fue más doloroso todo. Y el estado de ánimo también. Natalia, primero muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, Lamentablemente, otras personas, a diferencia de Natalia, no sobreviven a esta enfermedad. Ahorita pronto el doctor Carlos Castro nos habla un poco de la supervivencia de esta enfermedad. Sin embargo, si bien en tu caso lograste sobrevivir, lo cual nos alegra a todos, pues creo que nos estás contando que por un lado también afecta la vida completamente de las mujeres y de sus familias. Y justamente por eso, doctor Carlos Castro, háblenos un poquito de qué es el cáncer de cuello uterino, de qué tan frecuente es, de cuál es la mortalidad, la supervivencia, eh, antes de hablar de cómo podemos prevenir. Gracias, Julián, y aprovecho para darle las gracias a la Secretaría de Salud de Bogotá por este espacio y el compromiso que tienen para tratar de incrementar la vacunación contra el
virus del papiloma humano, que si logramos eso, estamos salvando vidas. Inicialmente pensamos de las mujeres, pero también, como iremos a mencionar, también de los hombres. Cáncer de cuello uterino es un cáncer que obviamente se da en todas las partes del mundo, pero especialmente en países de ingresos bajos y medios. El 85% de las muertes a nivel mundial por cáncer de cuello uterino ocurren en países como Colombia. Y eso es delicado. Amén de que no se nos olvide que 3/4 partes de la humanidad viven en países como el nuestro, que solamente tienen acceso al 5% de todo el dinero del planeta. Así que todo lo que podemos hacer para prevenir una enfermedad que obviamente su tratamiento es costoso y doloroso, pues yo creo que tenemos la obligación ética y moral de hacerlo. Por otra parte, Natalia nos compartía que le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 33 años, ahora ya tiene 40 y algo, tiene 2 hijos. Entonces, eso es un tema que me, me, me pega en la cabeza y en el corazón, porque cuando uno se entera que una mujer colombiana fallece prematuramente por cáncer de cuello uterino, a la mente mía me vienen los huérfanos. Nadie piensa en los huérfanos, pero una mujer joven se muere de esta enfermedad que es prevenible y pienso, ¿quién se encarga de amar y criar a los huérfanos? No hay manera de reemplazar a una madre. No hay dinero en el mundo para reemplazar a una mamá. En el caso de Natalia, tenemos la suerte de tenerla, como te dijeron los oncólogos, queremos tenerla no 6 meses, sino toda una vida. Y aquí está la razón por la cual estás aquí, porque estás ayudando a mucha gente con tu testimonio, Natalia. Es muy frecuente. Y cuando uno mira todo el cáncer que dicen las cifras mundiales, que más o menos cada año diagnostican más o menos 10 millones de personas con cáncer, la gran mayoría de los tumores malignos, nadie sabe por qué aparecen. Que hay cuestiones genéticas, que son muy pocas, que son cuestiones del medio ambiente, de hábitos de vida poco saludables, etcétera. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los cánceres no sabemos por qué aparecen. Bueno, hay unos pocos. Uno de ellos, el cáncer de cuello uterino, donde se encontró que un virus lo ocasiona, el virus papiloma humano. Pero también hay otros, el hepatocarcinoma, que lo ocasiona el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Entre otros, una colombiana ayudó a esclarecer esa Sí, relación señor. causal, ¿no? Y yo siempre que hablo de esto la menciono porque es una colombiana, una patóloga de la Universidad del Valle. Hoy en día vive en Francia, pero esa mujer, que ha sido la primera mujer colombiana en ser candidata al Premio Nobel de Medicina por sus trabajos epidemiológicos acerca del virus del papiloma y el cáncer de cuello uterino, merece todo nuestro reconocimiento y un aplauso. Yo siempre que hablo del tema la menciono. Nubia Muñoz es una, además, excelente y querida persona. Sí, ella creo yo que debieron haber dividido el premio Nobel entre la alemán que descubrió el virus y ella, porque sin los estudios de ella, pues no habíamos logrado hacer lo que está haciendo. Y una vez que la ciencia encuentra qué causa una enfermedad, pues el siguiente paso es buscarle la contra, en este caso una vacuna que es preventiva, no es curativa, pero es preventiva. Y yo creo que eso es un adelanto de la humanidad enorme, porque dicen los expertos en salud pública que la vacunación y el agua potable evitan la muerte prematura de entre 2 y 3 millones de seres humanos año tras año. Yo creo que pues, los antivacunas realmente no saben lo que están hablando y el daño que hacen tratando de promover unas ideas falsas sin ningún tipo de evidencia científica. Yo creo que este avance de la ciencia de tener una vacuna contra el virus de papiloma que causa el cáncer de cuello uterino y otros cánceres, cáncer de orofaringe, de garganta, del ano, del pene, de vagina, de vulva, para mencionar tan solo algunos, pues es una vacuna que tenemos la suerte en nuestro país de que el Estado colombiano la da de manera gratuita desde el año 2012, cuando se lanzó por primera vez. Y también le rindo homenaje a otra mujer. Yo soy un enamorado de las mujeres porque son espectaculares lo que hacen. Y era una ministra de Salud, Beatriz Londoño, que creo que también fue secretaria de Salud en una época. Esta mujer valiente tomó esa decisión de empezar a vacunar, ojalá a todos los adolescentes, pero la plata no alcanzaba y ella tomó la decisión de priorizar. ¿A quién? Pues a las niñas, a las mujeres, a las futuras madres del país. Y se comenzó el programa con un espectacular éxito. Los primeros años vacunamos el 95% de las adolescentes en Colombia.
Luego vino este episodio macundiano que usted mencionó, y yo he prometido no seguir hablando de eso, y se nos vinieron las coberturas parecíamos un país africano. Qué horror. Y por más de que pensamos que eso iba a pasar en un año, 2 años, no, se mantuvieron por debajo del 10% a nivel nacional durante varios años, hasta que comenzamos a reaccionar, que había que investigar qué estaba pasando, y empezamos a encontrar que había mucha desinformación, que había una cantidad de mitos alrededor de esto, y que, bueno, el personal de salud, inclusive muchos no creían en esto, y se crearon mitos y leyendas y cosas absurdas acerca de la seguridad de la vacuna, y eso dio al traste con el programa en realidad. Luego viene para colmo de males la pandemia. Entonces se cerraron los colegios, que ya no los habían cerrado a raíz de lo de Carmen de Bolívar, y pues sí, así como dicen, la vaca, la noche negra, la vaca, la noche oscura, la vaca negra, y yo que no veo, pues todo se puso en contra. Pero bueno, yo creo que tuvimos la suerte de encontrar muchas personas y muchas instituciones que dijeron, no, esto hay que cambiarlo, y lentamente hemos empezado a mejorar. Y yo he encontrado a lo largo y ancho del país que la gran mayoría de los colombianos sí van a creer en la vacuna. Hay que seguir educando, y en eso la Secretaría Distrital de Bogotá ha hecho un enorme esfuerzo, que también debo mencionar la de Cali, la de Antioquia, la de Nariño también la menciono, y hay muchas otras que están metiéndole el hombro a esta campaña, porque es una campaña a nivel nacional. Y yo creo que no podemos cantar victoria. Hemos mejorado, sí, vamos lentamente mejorando, pero vamos mejorando. Y yo creo que este entusiasmo que, como señalan todo el grupo de ustedes aquí en Bogotá, debemos esparcirlo como el virus por las estrellas, como lo puede alguien. Esto hay que seguirlo contagiando. Yo creo que tenemos que contagiar a los padres, a los docentes, al personal de salud, a las adolescentes y a los adolescentes ahora, porque podemos hablar más tarde, porque ahorita sí a los niños. Así que sí, esto es una cruzada por el bien de todo el país, especialmente las mujeres, pero también a los varones. Gracias, doctor Castro. Antes de hablar ya más específica de la vacuna, me gustaría que Natalia nos contara qué sabías de las causas de la enfermedad en ese momento y qué sabes ahora, porque, claro, cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué me dio, no? ¿Y qué sabías tú en ese momento sobre el cáncer de cuello uterino y qué fuiste aprendiendo sobre cuáles son las causas de esa enfermedad? Pues en ese momento no, realmente no sabía nada, no tenía ningún conocimiento. Después comienza uno pues como a enterarse, iniciar de sexualidad tempranamente, sí, puede ser, es una causa. Múltiples parejas, ahí es donde venía mi interrogante, casada hace 10 años, entonces pues realmente toda la evolución del proceso del cáncer fue mientras estuve con un único compañero. Y en este momento, pues obviamente ya se abre todo el abanico y bueno, mi hija fue vacunada y realmente siempre acudo a estas invitaciones porque todo lo que les acabo de contar anteriormente de mi proceso de diagnóstico, de tratamiento, y eso no para ahí realmente, con todas las situaciones que se han desencadenado. Pero lo podemos prevenir, podemos evitar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Todas las pacientes que estaban conmigo fallecieron, las que hicieron el proceso. No tengo a ninguna, ni hice grandes amigas. Entonces, sí, sí, se aprende realmente más eso. Sexualidad temprana, no protección o múltiples parejas sexuales. ¿Y qué sabes? Bueno, un comentario primero. Esto que nos cuenta Natalia es obedece un poco como a la narrativa que había sobre la enfermedad hace algunos años, ¿no? Pero ciertamente ahorita también hay una mayor concientización sobre la corresponsabilidad masculina, ¿no? Porque justo como tú lo mencionabas, digamos, a veces lo que se omite es que el número de parejas sexuales como factor de riesgo es igualmente, o quizás más importante, el número de parejas sexuales de la pareja. Por supuesto, no digo que sea tu caso, digo, pero es un factor que también
a veces se desdibuja, que es el papel de la corresponsabilidad masculina, porque finalmente los hombres juegan un papel muy importante en la transmisión del virus. Y también porque, aparte de lo que se ha hecho en los últimos años, y seguramente tú lo has observado, es que evitar que esto llegue como a estigmatizar a las mujeres que padecen este cáncer, que hay como una doble victimización que se genera por esos imaginarios. Pero por supuesto es algo que es una infección de transmisión sexual, que por supuesto nos podemos proteger como eh, tú señalabas con la vacuna, también por supuesto con los otros medios de protección de barrera. Acá lo que sabes sobre, antes de preguntarle al doctor Castro, porque yo creo que es también importante que esto sea algo que lo sepan todas las personas, ¿qué sabes sobre el virus? ¿Qué has aprendido sobre ese virus? Que finalmente, pues ya, doctor Castro habla un poquito de ello, lo que nos quieras contar. ¿No? Lo que manifestabas anteriormente es de transmisión sexual, o sea, llega ahí por ese medio. Que obviamente las parejas de mi pareja tienen muchísimo que ver en el pasado. Y finalmente, si tú no eres promiscuo, pero tu pareja sí lo fue, o de pronto no, pero sí estuvo con una persona que tiene el virus, eso es una cadena. Entonces, realmente es un tema netamente de protección, de autocuidado, y esto definitivamente no conoce condición social, porque siempre estaban estigmatizados los estratos bajos, con el incremento de pacientes con BPH. Eh, mi condición social, mi raza, mi edad, porque dicen que en el estadio avanzado en el que yo estaba era una paciente que debía tener muchísimos años más y no 33 años. Y me he encontrado en este camino pacientes muchísimo más jóvenes lidiando con un tratamiento igual de fuerte. Entonces, esa es la causa principal. Muchas gracias, Natalia. Doctor Castro, hablamos un poquito del virus que le podemos explicar a las personas que son varios, que no todos tienen la misma capacidad de hacer daño, y de pronto, además de la vacuna, ¿cómo más nos podemos proteger contra ese virus? Y también si puedes de pronto referirte un poco a cuáles son los factores de riesgo para adquirir ese virus y cómo también ha cambiado la manera en que entendemos hoy esa enfermedad. Sí, yo creo que el tema, ya lo mencionaba Natalia, que inicialmente la asociaban que una promiscuidad sexual y no sé qué, y eso hizo mucho daño, porque entonces había como un estigma. No, para todos los que nos están viendo y oyendo, hay varios estudios que demuestran que entre el 60 y el 70% de todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a estar contagiados con el virus del papiloma humano. Con la situación de que este virus, a diferente del COVID, por ejemplo, que a los que nos dio COVID nos acordamos cómo fue de terrible, el COVID lo tiraba a uno a la cama y a veces algunos hasta cuidado intensivo. Y muchos se murieron. La persona que contrae el virus del papiloma humano no siente absolutamente nada. No le da ni mocos. Nada. Se contaminó y por lo tanto ni se dan cuenta. Y siguen, ¿no? El virus sigue y sigue. Y la pregunta es, bueno, si el 80% de la humanidad se va a contagiar, ¿por qué no se mueren tantos? Porque si uno mira los muertes por el virus, los cánceres asociados al virus del VPH, son como 500.000 en el mundo. Pero si estamos hablando que el 70-80% de la humanidad se va a contagiar, ¿por qué no nos estamos muriendo? La razón, y le explico, porque eso hay que tranquilizar a la gente. También la gente dice, no, me voy a morir. No, el sistema inmune se encarga de eliminar el virus en los siguientes 8 o 10 meses del contagio y lo elimina sin necesidad de hacer nada. Eso es una explicación de por qué, a pesar de que todos podemos haber estado contaminados y sin querer o queriendo hemos contaminado a nuestras parejas, no se muere la gran mayoría. Es cuando el virus está en continuo contacto y durante mucho tiempo que aparece el cáncer.
Y eso es otro jalón de orejas que nos pegamos los del sector de salud. Este es un cáncer que se demora entre 10 y 15 años después de que se infecta la persona y sigue en contacto con el virus. El cáncer se demora entre 10 y 15 años en volverse cáncer invasor. Y durante ese periodo de tiempo, las mujeres, si se hacen regularmente sus chequeos, pues lo detectan a tiempo. Y el mensaje importante, que todo cáncer de cuello uterino detectado a tiempo es curable. Ojo, es curable. Y importantísimo la vacunación, por supuesto, porque entonces vamos a tener la inmunización de rebaño, que llaman, desde el punto de vista de salud pública es una gran cosa, y de ahí es que queramos las niñas y los niños colombianos se vacunen para que entre unos 15, 20 años, porque esos resultados no los vamos a ver mañana, podamos gritar con entusiasmo que logramos eliminar el cáncer de uterino del país. Entonces, eso es importante. El virus no hay que tampoco volverlo pues la tragedia y que si a mí me dio virus me voy a morir y los problemas de pareja que aparecen a raíz de eso, ¿no? La señora sale con BPH y doctor, yo soy de una sola pareja, entonces fue mi marido el que me contaminó y comienza la pelea, el marido dice que no y más de un matrimonio se acabó por eso. Entonces yo digo, hey, la ciencia médica tiene que ponerle claridad al asunto. Primero, no hay ninguna enfermedad que sea vergonzante. No, ninguna. Dos, tenemos la corresponsabilidad, hombres y mujeres, de ver esto sin ningún tipo de aspavientos, sino como es una enfermedad que todas las personas que estamos vivas podemos estar contaminados o haber sido contaminados. No hay que tenerle miedo, hay que tener miedo a la ignorancia, pero a estas enfermedades es porque tenemos la solución. Entonces, vuelvo y repito, se puede prevenir con una vacuna que es segura y es eficaz, está plenamente demostrado. Segundo, que hay que vacunar a las niñas y a los niños desde antes de empezar sus relaciones sexuales. Ese es un tema que a veces incomoda porque los papás dicen, no, mi niña tiene 9 años, ¿cómo le vamos a poner una vacuna para acá? Si es que ella es, a ver, es que se demostró que si usted vacuna antes de que tener relaciones sexuales, la vacuna es mucho más eficaz. Entonces, y entonces viene el otro cuento que uno a veces se rasca la cabeza, ¿de dónde sacan eso? No, doctor, es que si yo vacuno a mi niña que tiene 9 años, eso es incitarla a empezar a tener relaciones sexuales. Hágame el favor, semejante fantasía tan idiota. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que una vacuna que es para prevenir una enfermedad de cáncer lo que hace es empezar a decirle a la niña que tenga relaciones sexuales tempranas? No, absurdo. Yo a veces cuando me enfrento a algunos padres, me salen con ese cuento. Yo les digo, mira, lo que hace que una niña comience a tener deseos de sexualidad no es la vacuna, es la edad y la fisiología propia de su organismo, que tiene unos órganos que llaman los ovarios, que producen los estrógenos, que son los que hacen desarrollar a las niñas y comienzan a tener cambios en su cuerpo y como tener sensaciones, etcétera. Hay que entenderlo. No es la vacuna, son los estrógenos. Y eso es normal que toda niña, a medida que se va desarrollando, comienza a producir estrógenos y vienen todos los cambios corporales que todos conocemos. Los muchachos también tienen unas hormonas que se producen también en las gónadas masculinas, la testosterona, que también comienza a producirles esas sensaciones tan especiales, sin las cuales la humanidad no existiría, ¿verdad? Eh, Acá me voy a salir un poco también del rol solo de moderador para decir que, como dijo el doctor Castro, nosotros tenemos una oportunidad histórica y es que podamos eliminar o al menos controlar un tipo de cáncer, que creo que eso es algo inédito. Y tenemos una oportunidad porque este es de los poquísimos tipos de cáncer en donde hay un agente causal eh, que se puede intervenir casi totalmente, porque las vacunas son muy efectivas. Por supuesto, no es la única causa. Usted explicaba bien que no todas las personas que tienen el virus desarrollan la enfermedad, de hecho la mayoría no hace, y hay una susceptibilidad, por supuesto, probablemente genética, otros factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que uno les dé o no, pero parece ser que si bien no es causa suficiente, es causa necesaria en la mayor parte de los casos. Y tenemos una oportunidad de hacerlo y eh, permitir que personas como Natalia y las amigas de Natalia que no tuvieron la misma suerte, desafortunadamente,
estén con nosotros en el futuro. Y para lograr eso, pues sí hay varias herramientas. El doctor Castro habló del tamizaje, la detección temprana, que es súper importante, pero es mucho más costo efectivo, mucho más fácil hacerlo a través de la vacunación. Y tenemos una vacuna que es segura, que es efectiva. Ya hemos aplicado no sé cuántas dosis en el mundo, pero probablemente 500 millones de dosis en el mundo. ¿Y qué dicen los datos de farmacovigilancia sobre la vacuna? Eso es importante mencionárselos a la audiencia y es la Organización Mundial de la Salud, que es el mayor órgano sanitario del planeta, se reúne todos los años en Ginebra para evaluar los eventos adversos, no solamente de la vacuna contra el VPH, de todas las vacunas. Es la obligación que tienen. Y ese comité, los que lo conforman, son expertos que tienen que firmar una serie de documentos donde juran y rejuran, les creo, que no reciben ni un centavo de la industria farmacéutica. Eso es lo primero. Entonces, es un comité perfectamente transparente y analizan todos los eventos adversos. De todas las vacunas, de las 21 vacunas que tenemos en el país que protegen contra 28 o 29 enfermedades, eh, dicen ellos que la más segura es la vacuna contra el VPH. Eso estaba revisando el último informe de la OMS al respecto del año 2022 y realmente es de todas la más segura. No hay un solo caso de muerte reportado asociado al VPH. Entonces, es lo primero, es una vacuna muy segura y Julián mencionaba las cosas buenas que tenemos, aparte de tener una vacuna segura y eficaz. Es gratuita para las niñas de 9 a 17 y los niños, al menos por el momento de 9, pero que ojalá llevemos también a 17. Y en Colombia hemos aplicado miles de dosis y hemos podido comprobar también que es segura. Este evento desafortunado al que no nos vamos a referir, mejor hablemos más con Natalia. Este evento desafortunado no se ha vuelto a repetir y parece ser que no tuvo una causa biológica relacionada con la vacuna, ni que aparte quedaron consecuencias demostrables biomédicas en esas niñas. Y desde entonces hemos seguido aplicando por 10 años miles de vacunas con evidencia de la seguridad, pero necesitamos enviar un mensaje para eh, prevenir esta enfermedad, entendiendo que no solo previene el cáncer de cervix, sino también otras complicaciones asociadas al virus, incluyendo a los hombres. Entonces, antes de terminar, yo creo que ese es el mensaje, la tarea más importante que tiene hoy Natalia, es que en Bogotá y más en otras partes del país, ojalá esto se vea también fuera de Bogotá, tenemos que recuperar las coberturas de vacunación contra el VIH. Y eh, hay muchas mujeres, niñas, pero también sus madres, sus padres, que tienen todavía resistencia a la vacunación. Pues, ¿qué mensaje tú les quieres enviar a ellas y a ellos? Porque también vacunamos a los niños, también porque hay padres, que, padres y madres de ASAS a la vacunación, sobre por qué deberían vacunarse eh, y cualquier mensaje que les quieras dar. Bueno, realmente el mensaje es no solo a sus padres, sino a sus cuidadores, porque el trascendía con el comentario de qué habría pasado con mis hijos, ¿cierto? Hay cuidadores, hay tíos que están a cargo de, o las personas que están pues a cargo de esos niños. Estas personas tienen que tener conciencia y tienen que evitar no solo una situación dolorosa y penosa más adelante, sino también para ellos. Entonces, el mensaje es para todos. Y eso me lo hizo caer en cuenta mi hermana, que es docente, y me decía, tengo muchos niños que están al cuidado de otras personas que no son precisamente sus familiares. Entonces, estas personas también deben tenerlo claro. Que no conoce ni edad, ni sexo, ni religión, ni condición social. Esto simplemente le puede llegar a cualquier persona. Si yo tengo, ¿cómo se dice, Doc? El genotipo para Sí, la cepa que produce el cáncer de cuello uterino, lo voy a padecer. Así solo haya tenido una pareja, le va a llegar. Entonces, que piensen en ellos, que piensen en
en su vida, que se amen y que realmente es la única forma de prevenir. ¿Quiere agregar algo, doctor Castro, antes de yo cesar? No, yo creo que esto es un llamado a los padres, a los adolescentes, a los profesores. Yo creo que en esto salud y educación tienen que volverse un solo equipo, porque es a través de la educación que vamos a disipar los mitos, las leyendas y la desinformación que hay al respecto. Cuando escucho gente que duda de la vacunación, porque es increíble que haya gente que todavía duda de la vacunación, yo siempre traigo a colación la viruela. La viruela fue una enfermedad que mató millones de seres humanos en el planeta, millones. Por fortuna ya se erradicó, ya no existe. A mí me alcanzaron a vacunar porque soy más viejito que ustedes. Pero ya a ti ya, ya no vacunan porque se erradicó una enfermedad que mató millones de seres humanos. Entonces, la vacunación es efectiva, funciona. Y como médicos tenemos la responsabilidad de esparcir ese conocimiento, disipar las dudas, la desinformación e invitarlos para tener un país sin los cánceres asociados al virus del papiloma. Yo quiero, antes de cesar con el mensaje de la Secretaría de Salud, agradecerle a Natalia, no solamente por este espacio, sino por su compromiso con la lucha contra el cáncer de cuello uterino, por su compromiso y porque tu mensaje creo que puede llegar a muchas madres, padres, cuidadoras y a las niñas, que eso es a lo que tenemos que llegar. También agradecerle al doctor Castro por todo su conocimiento, por su compromiso de la Liga Colombiana contra el Cáncer para incrementar las coberturas de BPH. Yo creo que el único defecto que tiene es que no es mujer, porque este es un tema en que las mujeres han tenido un liderazgo científico. Entonces, pero vamos también la próxima vez a tener también una investigadora y también que las mujeres han tenido un liderazgo muy importante en la lucha contra una infección, una enfermedad que también afecta a los hombres, pero que afecta principalmente a las mujeres, si bien Natalia nos llama también la atención de que afecta también a los hijos, a su familia, a sus padres. En Bogotá tenemos el compromiso de recuperar las coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. No puede ser que después de 10 años de aquel episodio en Carmen de Bolívar, en donde hemos aplicado en el mundo millones de dosis y miles en Colombia, donde tenemos evidencia fuerte de estudios de cohorte, estudios muy largos, donde sabemos que esta vacuna previene no solo la infección, sino al final el cáncer de cuello uterino y otras consecuencias de la infección, donde sabemos que es segura, que es una de las vacunas más seguras que conocemos, donde sabemos que los efectos adversos son leves, como se presentan con cualquier aplicación de vacuna, leves y se autorresuelven, y que genera a futuro la posibilidad de tener una generación de mujeres en que ojalá el cáncer de cuello uterino sea algo raro, que podamos llevarlo a cero, y eso nos permite incrementar la esperanza de vida de las mujeres al tener a las mamás, a las abuelas, pero también a las profesoras, a las profesionales de mercadeo, a las investigadoras, a las presidentas, tenerlas más tiempo con nosotros. Entonces creo que acá hay una oportunidad de transformación de una realidad con una vacuna que tenemos disponible en Bogotá. En este momento tenemos esta vacuna en los 200 puntos de vacunación disponibles que publicamos todos los días. Es una vacuna que también estamos aplicando extramuralmente en los colegios. Actualmente se aplica en niñas de 9 a 17 años y en niños de 9 años. El secretario distrital de salud ha solicitado desde hace más de 2 meses al Ministerio de Salud que autorice el incremento del rango de edad para niños de 9 a 17. De esta manera podemos incrementar las coberturas más efectivas, rompemos esa brecha de género, vacunando a los niños también protegemos a las niñas y a las mujeres en el futuro, eh, y además generamos un sentido de corresponsabilidad de género que es importante. Insistimos en esa necesidad de ampliar el rango de vacunación también para niños y invitar a las madres, a los padres, a los cuidadores, a los profesores del colegio, a las propias niñas y adolescentes a asistir a los puntos de vacunación. Vamos a darnos la lucha y agradecemos el acompañamiento de las personas que sobrevivieron al cáncer y de las sesiones científicas para, junto con educación y con otros sectores, recuperar estas coberturas de vacunación
si bien los efectos los vamos a observar en 10, 20 años, hoy estamos cosechando una generación en donde sea posible que el cáncer de cuello uterino sea algo extraño y que más personas como Natalia sigan con nosotros. Muchísimas gracias. Aplausos para la Secretaría Digital de Bogotá.